Hola estudiantes, mi nombre es Girley Alejandro Loaiza y compartiré con ustedes en estos videos la clase de Ciencias Sociales como preparación para sus pruebas saber. Listo, entonces hablemos ahora de la migración. La migración como tal embarca muchos factores en los cuales pueden ser conflictos bélicos, desplazamiento intraurbano, como suele suceder en nuestro país o en nuestras ciudades, el bélico, como les acabo de mencionar, donde se da el desplazamiento de un país a otro. Tenemos muchos ejemplos en este momento, con ese a nivel internacional: Siria, Palestina, Venezuela, Haití, a pesar de que el país lejano le cerró las puertas, pero cada vez que en Haití pasa algo, le cierran las fronteras automáticamente. Entonces, para que tengamos presente eso. La migración tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque es que la migración en un momento dado es lo que hace dentro de la verbalización, dentro del habla, e ir conociendo el legado histórico y cultural de otros países, cuando no se lee mucho o cuando no se tienen los medios suficientes para conocer las culturas de otros países. Cuando hablo de medios suficientes, me refiero en este momento al uso de dispositivos o poder estar leyendo. Hasta ahí estamos claros. Pero en la antigüedad la migración no simplemente se daba, en épocas anteriores, perdón, no simplemente se daba en el hecho de porque eran guerras o había algún tipo de violencia. Simplemente también la migración se puede dar por el hecho de conocer y expandir territorio. Como sucede con algunos países que tienen territorios de ultramar, y también forzó a ciertas migraciones. La migración es un factor fundamental que ayuda a la construcción de ciertos países, y eso pueden dar fe países como Estados Unidos y algunos países aquí del Cono Sur, como Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay tienen un gran legado europeo, pero por las migraciones que se dieron. También las migraciones se pueden dar por factores como la similitud de los terrenos de las tierras que se dejan con las tierras a las cuales se van. Por eso retomo el ejemplo de Argentina y Uruguay. ¿Por qué? Porque Argentina y Uruguay tienen un gran legado, una gran historia, un gran pasado con los italianos. Por ejemplo, si a ustedes les gusta el fútbol, encontrarán que muchos de los apellidos de los jugadores argentinos y uruguayos tienen cierto aire italiano. Entonces, tres factores que también nos ayudan a determinar la migración es: las migraciones internas se producen cuando el movimiento de las personas se dan dentro del mismo país, y externo cuando se produce un movimiento internacional de un país a otro. Entonces, como ya les había dicho, las migraciones internas en varias regiones de nuestro país se pueden dar cuenta por los conflictos que se dan al interior de cada ciudad o región. Podemos hablar de los desplazamientos que a veces provoca los paramilitares y la misma guerrilla. Eso es un tipo de desplazamiento en el cual desplazamiento interno que se da en nuestro país, solo por citar algún ejemplo. Y externos, como es en el asunto de Libia y Siria, que países que están en constante guerra, pero muchos de las personas que allí habitan tienen que irse a países cercanos. Con el caso de Siria encontramos también este asunto de que muchos migran a Turquía, como viendo la posibilidad de encontrar un futuro mejor en Europa o en España. Muchos de los árabes que tienen poco poder adquisitivo y tratan de emigrar a otros países, encuentran como a Europa, parte de Europa, como su principal referente, especialmente Turquía y España. Para muchos árabes y africanos, Turquía y España es como para muchos latinos cuando quieren ir a Estados Unidos o a España. Son dos puntos de referente para eso. Otro aspecto es que las migraciones humanas han estado presentes a lo largo de toda la historia humana. Puede que cuando se presentan a cualquier problema ambiental, demográfico, cultural, religioso, sociopolítico o económico, las personas se veían en la necesidad de moverse de un lugar a otro. Entonces, remarcamos esto y le hacemos mejor referencia al hecho de que no siempre son las guerras
o, o los conflictos bélicos como tal. Pueden ser otro tipo de causas las que movilicen a desplazarse. Está el hecho de los desastres naturales. Por ejemplo, en Centroamérica, muchos de los desplazamientos que se dan es cuando hay temporada de huracanes y la gente empieza a desplazarse hacia los lugares donde es menos peligroso encontrarse este tipo de situaciones. También las migraciones tienen como un factor preponderante el hecho de querer conocer más allá de lo que ya se tiene, establecer nuevos límites, creer que ya en un punto dado la gente se limitó o se estancó, por así decirlo, en que muchas veces ya no tienen nada que hacer ahí ni aquí aportarle y se desplazan hacia otros lugares. También es un factor preponderante en la migración. Las migraciones la mayoría de las veces, como lo hemos dicho a lo largo de esta clase, se da por razones sociales, políticas y económicas, siendo las sociales, siendo todas muy relacionadas unas de otras, porque si pongamos el caso de los venezolanos, al encontrar falta de garantías sociales y políticas y económicas en su país, frente a la inflación que allí predomina, prefieren desplazarse a otros países, en el caso de Colombia. Y en un momento dado eran los colombianos, principalmente en la década de los 80s y parte de los 90s, con el asunto de la guerra entre carteles, que se desplazaban hacia Venezuela. Entonces no es nada nuevo este movimiento entre países hermanos debido a los conflictos que se han tenido en ciertos momentos históricos. Las migraciones como tal no son cosas ni buenas ni malas, sino que hay que entrar a analizarlos muy bien para no llegar a herir susceptibilidades y tener en cuenta que no todas las personas migran en contra de su voluntad, sino porque en busca de un futuro mejor.